Y puesto que esta semana el consejero aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha venido a la comarca del Jiloca, en concreto a Monreal del Campo, a presentar su propuesta de política agrícola común, nosotros hemos querido aprovechar esta oportunidad de su paso por nuestra localidad, por Calamocha, para invitarle a nuestros estudios. Joaquín Olona, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a usted por hacer un huequito en su apretada agenda para poder venir aquí a Calamocha Noticias. Pues encantado por permitirme la oportunidad de explicarlo también a través de vuestro medio informativa. La primera pregunta es obligatoria. ¿En qué consiste su propuesta de reforma de la PAC? Bueno, pues consiste en concentrar la ayuda en compensar la renta, y ahora explico lo que es la renta de los agricultores, tanto más cuanto más dependen de la agricultura. Uno de los problemas que yo creo que está teniendo esta propuesta es que quizá no se entiende muy bien cuando hablo de renta, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a la renta que se declara en el impuesto de la renta de las personas físicas. La renta de la que yo hablo es esa, la que se declara, ¿verdad? La que se declara en el IRPF, pero descontando las ayudas. En definitiva, la renta no hay que confundirla con los ingresos. La renta es lo que queda de detraer todos los gastos, o sea, las compras de fertilizantes, en fin, de todo tipo de insumos que utilizan los agricultores, de amortizaciones de la maquinaria, en fin, dependiendo de la situación fiscal que se elige. En definitiva, la renta no hay que confundirla con los ingresos, y la renta es lo que queda de detraer de los ingresos todos los gastos que los agricultores tienen, incluidos los financieros, y lo que queda es lo que supuestamente remunera el trabajo del agricultor. Entonces, en definitiva, de lo que se trata es de asegurar, mediante las ayudas, que esa renta, que es muy baja, en el conjunto de Aragón hemos encontrado que casi las 3/4 partes de nuestros agricultores tienen esa renta, deducidas las ayudas actuales, es negativa. Por lo tanto, yo lo que planteo es asegurar un nivel de renta mínimo y que ese aseguramiento de ese nivel de renta mínima sea tanto mayor cuanto más se depende de la actividad agrícola. Con lo cual la renta marcaría en realidad las ayudas que se puedan recibir a posteriori. Claro, ahora mismo en las ayudas no se tiene en cuenta la renta de ninguna manera. Yo lo que planteo es que en vez de pagar por superficie o en vez de pagar por cualquier otro criterio, cabeza de ganado, en las ayudas asociadas, se pague en función de la renta. Pero es que además yo planteo esto sobre una base que creo que es muy importante. Esto, el propio tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que viene del Tratado de Roma, cuando se fundó la política agrícola común en 1962, lo dice. Dice que un objetivo que debe cumplir la política agrícola común es equiparar la renta de los que trabajan en la agricultura. Lo dice así, no me lo he inventado yo. Y ese es el único objetivo de la PAC que sigue sin cumplirse. Por lo tanto, mi propuesta tiene una base, tiene un fundamento en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sí que es cierto que usted ha presentado recientemente en Bruselas este modelo de reforma de la PAC. ¿Qué opiniones ha encontrado al respecto? ¿Están todos de acuerdo con hacer esa reforma, con enfocarse hacia la renta, o hay socios que no están de acuerdo en eso? Bueno, lo que tuve la oportunidad, primero, efectivamente, como bien dice, de poderlo explicar concretamente ante el Comité Económico y Social Europeo. Y bueno, se suscitó un debate muy interesante. Es lo primero que quiero subrayar. O sea, tenemos que ser conscientes que en Europa, o sea, en Bruselas, en las instituciones europeas, hay un debate muy abierto, muy intenso sobre el futuro de la PAC. Y hay un gran interés por conocer, pues bueno, las distintas propuestas que se pueden hacer desde los distintos países, desde las distintas regiones. Digo esto porque nuestro primer propósito es contribuir al debate, promover el debate, que influyamos, que Aragón influya en la medida que puede en ese debate y en esa definición del futuro de la PAC.
lo que usted me pregunta en concreto, ¿cómo fue valorado? Bueno, pues hubo valoraciones a favor y hubo también valoraciones en contra. Estamos hablando de una posición política, de una propuesta política. Por lo tanto, o sea, es normal. Hubo quienes se manifestaron a favor, hubo quienes se manifestaron en contra, pero desde luego todos valoraron, en fin, el fundamento de la propuesta y sobre todo yo creo que sí que hay un amplio acuerdo, tampoco digo absoluto, pero yo creo que hay un amplio acuerdo sobre la necesidad de abordar una reforma en profundidad. En fin, al final todos los países de una forma u otra están teniendo problemas con la formulación actual de la PAC y sobre todo la necesidad de defender la PAC, porque no todo el mundo está de acuerdo en que haya esta política en estos momentos en la Unión Europea, y esto es una importante amenaza. Yo no quiero ser catastrofista, pero bueno, hay otras políticas que se quieren desarrollar, las políticas de inmigración, políticas de defensa, política ambiental, todo eso sabiendo que no va a haber más fondos, menos, porque hay mucha preocupación por las consecuencias del Brexit. Bueno, pues todo el mundo que quiere desarrollar otras políticas se fija en la PAC, porque en estos momentos la PAC sigue siendo la política con mayor dotación presupuestaria. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que desde el sector, desde todos los que estamos interesados y defendemos el sector agrícola, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy conscientes de que tenemos que ser capaces de defender con argumentos sólidos la necesidad de la PAC y, por lo tanto, fundamentarla con argumentos convincentes en fin, y rigurosos y serios, porque ya digo que no todo el mundo está de acuerdo, ya no en mi propuesta. El problema es que hay gente que lo que no está de acuerdo o que cuestiona es que la PAC continúa. Yo creo, o sea que, en fin, yo estoy seguro que la PAC va a continuar, pero necesitamos, como se viene diciendo desde hace mucho tiempo, legitimarla. En definitiva, que sea una PAC más eficaz y más justa, porque una política pública es lo que tiene que ser. Y cuando falla en su eficacia o en su equidad, bueno, pues entonces surgen críticas, pues fin, que las tenemos que, creo que combatir, defendiendo a la PAC, pero con propuestas de mejora. ¿Cómo va a afectar, ahora que ha hablado usted del Brexit, cómo va a afectar la salida del Reino Unido a la política agrícola común? Pues desde luego, o sea, positivamente no. Desde luego no le va a favorecer el hecho de que se pierdan recursos financieros. Eso claro, hay que entender que los agricultores de allí dejarán de percibir la PAC, pero los ingresos que ellos generan dejarán de llegar a Europa. Desde luego, vamos, eso el propio comisario, el propio comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Hogan, o sea, lo ha reconocido y lo ha trasladado desde el primer momento, que lo que se iba a traducir era en una pérdida en una pérdida de recursos y muy probablemente en una pérdida de recursos de la propia PAC. Nuestra obligación, me refiero a nuestra obligación, los consejeros, los ministros de Agricultura, los responsables, nuestra obligación es evitar que se produzcan recursos, pero precisamente por eso, para evitar y para luchar por el presupuesto, tenemos que poner encima de la mesa, bueno, pues propuestas, tenemos que convencer, en definitiva, a la sociedad de que la PAC es necesaria y que desde luego es eficaz y que es equitativa, que es justa, en definitiva. Ahora que ha hablado usted de convencer, ¿la PAC que usted propone convence al resto de comunidades autónomas? Bueno, en esto tengo que ser sincero, de momento no puedo decir que haya convencido al resto de las comunidades autónomas. Pero sí que conocen su intención de sí, reformar claro, la PAC y por dónde va. Vamos, yo lo que puedo decir es que hasta el momento, y esto ocurrió el otro día también, en fin, puedo asegurar que no ha sido, vamos a decir, despreciada o ridiculizada o decir, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Yo creo que siempre es valorada como una propuesta seria. Bueno, lo que pasa que, claro, el propio enfoque que tiene, que es una propuesta de reforma en profundidad, simplemente el hecho de que sea en profundidad, mi valoración y mi percepción es que asusta, que asusta un poco, se tiene un cierto temor, ¿no?, a introducir cambios. Es que ese es el problema que tenemos con la PAC, que yo creo que falta ambición en abordar problemas que tiene de fondo, que todo el mundo sabe que esos problemas están
y que bueno, que el mantener en su configuración actual pues no tiene mucho sentido, incluso la puede poner en peligro. Nosotros preguntábamos a lo largo de las últimas semanas tanto al presidente de Grigate como a los representantes de distintas organizaciones agrarias, Asaja, UAGA y UPA, que son las que están representadas aquí, sobre su opinión. Nos decían la mayoría pues que la veían todavía con un poco de incertidumbre hasta que no pudiesen estudiar exactamente y con detenimiento su propuesta, hasta que la conocieran bien. Y también nos daban a entender pues que a lo mejor un agricultor que tuviese una explotación o muchas tierras, por decirlo de forma coloquial, y que apostase por generar empleo, pues a lo mejor se veía perjudicado. ¿Usted qué tiene que decir respecto a eso? Lo primero, que yo considero que estamos en una fase donde yo lo que tengo que hacer es explicarlo, y para eso estoy, ¿verdad? Explicar en detalle, porque sé que además hay interés en escucharla y en comprenderla, ¿verdad? Por lo tanto, esa es lo que considero mi primera obligación, y en ello estoy. Bien, yo planteo algo que no va contra nadie. Esto no es de grandes ni pequeños. Se trata, o sea, yo lo que pongo el acento es la idea esencial. Cuanto mayor dependencia se tiene de la agricultura, entiendo que mayor derecho, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, se tiene que tener a la ayuda. Quien más depende en sus ingresos, hasta el punto que sus únicos ingresos son de la agricultura, esto ya sé que puede discutirse, pero esa es mi propuesta, que quienes todos sus ingresos proceden de la agricultura, pues tenga un tratamiento más favorable que quien tiene otras fuentes de ingreso. Eso yo lo someto a debate, pero esa es mi propuesta. Y yo no estoy hablando de grandes o de pequeños, porque además grandes y pequeños no tienen asegurada la renta. Quien tiene una explotación muy grande, pues en un año muy malo, como está ocurriendo con sequía, bueno, pues sus pérdidas son mucho mayores que en una explotación pequeña. Una explotación pequeña o una explotación grande, cuando las cosas van mal, porque los precios son muy bajos o porque hay un problema de sequía, pues pierde más dinero en términos absolutos que una explotación más pequeña, y por lo tanto en mi propuesta tendría más ayuda. Por lo tanto, quiero dejar claro que no es una propuesta que va contra grandes ni contra pequeños, sino que es una propuesta que se basa en compensar la renta tomando como prioridad ese grado de dependencia de la actividad agrícola en términos de ingresos, pero también tomando muy en cuenta otras tres cuestiones que son importantísimas. La productividad. ¿Qué quiere decir con la productividad? Pues que el que no produce nada, considero que no debe recibir ayuda, sino que la ayuda debe ser para incentivar, para mejorar la productividad, teniendo en cuenta también la dimensión económica de la explotación. No tiene sentido que se le garantice a alguien una renta suficiente cuando tiene una explotación muy pequeña. A ver, cuando hablo de una renta de referencia, estoy hablando de la que todos los años el Ministerio de Agricultura publica como renta de referencia, que son unos 28.000 euros. He de señalar que más de 28.000 euros en Aragón no lo tienen, o sea, alcanzan esa cifra menos de un 1% de los agricultores. Por lo tanto, estoy hablando de algo que, en fin, que creo que no debe asustar. Es decir, si es que prácticamente esa renta de referencia que nos dice el Ministerio, prácticamente, ya digo, en Aragón no llega al 1% de los agricultores que alcanzan esa renta mínima, ¿de acuerdo? Entonces decía, la productividad, la dimensión, lógicamente hay que tener una explotación suficiente como para que puedas vivir de esto, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si yo me compro una hectárea de secano, pues oiga, por tener una hectárea no me van a garantizar 28.000 euros, ¿de acuerdo? Y después hay un tercer factor muy importante también en el contexto, que además esto es seguro que la futura PAC va a ir por ahí, que es la contribución ambiental. Cuanto mayor sea la contribución ambiental, también mayor debe ser la ayuda, porque eso ya no se discute, ¿verdad? Eso ya está asumido, eso ya está introducido en la actual política agrícola común, y eso no vamos a poder ir hacia atrás. Pero tienen que ser contribuciones ambientales reales, efectivas y verificables. ¿De qué estoy hablando? De contribución ambiental, pues agricultura ecológica, medidas agroambientales, algunas que ya se hacen, o sea, algo que se pueda comprobar, ¿verdad? Y que podamos explicar a la sociedad
que efectivamente nuestros agricultores, además de producir, contribuyen de una forma cierta y real y verificable a mejorar y a mantener el medio ambiente. Eso debe ser premiado, debe ser recompensado, y al contrario, el que no lo haga, pues deberá ser también tenido en cuenta, reduciendo pues su... Por lo tanto, no es una cosa, mi propuesta, tan simple como simplemente, pues nada, se compensa la ayuda y como me han dicho en alguna ocasión, eso puede fomentar precisamente lo que yo propongo combatir, que es la ociosidad, la infrautilización de los recursos. Por lo tanto, es combinar, asegurar una renta mínima, pero exigiendo productividad, exigiendo viabilidad de la explotación y exigiendo contribución ambiental, que es lo que nos está pidiendo la sociedad también. ¿Y qué hay de los derechos históricos? Porque también sabemos que hay determinada parte de los agricultores que critican que sigan existiendo estos derechos históricos. Bueno, pues los derechos históricos, yo eso sí que soy un tanto radical. Mi propuesta es eliminarlos de forma radical, O sea, mientras estén los derechos históricos, no podrá haber ninguna reforma seria, por simple definición. Es decir, vamos a ver, los derechos, como su nombre indica, dan derecho a recibir una ayuda. Por lo tanto, si mantenemos esos derechos históricos, pues prácticamente la posibilidad que hay de reformar en serio la actual política, la actual PAC, es prácticamente mínima. Por lo tanto, mientras se mantengan los derechos, bueno, pues podemos hablar, en fin, podemos hablar de reformas, en fin, en sentido figurado. Para mí es clave la eliminación de los derechos y pongo el acento en una cosa que creo que es muy importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los derechos están perjudicando muchísimo a los jóvenes, están dificultando, o sea, esto nos consta en el departamento, está dificultando el acceso de los jóvenes. Esto no tiene ningún sentido. Yo me permito hacer un llamamiento, o sea, tenemos que pensar en el futuro inmediato. El futuro inmediato son nuestros jóvenes, los jóvenes agricultores, que en fin, que ya es un milagro que se incorporen, ¿verdad? Entonces, claro, lo que no puede ser es que encima los derechos se conviertan, como de hecho está ocurriendo, en una barrera. Está habiendo una respuesta muy buena, muy importante. Llevamos, en lo que llamamos de legislatura, llevamos casi 900 jóvenes incorporados. Creo que les debemos dar un tratamiento mucho más adecuado, evitando este problema, de esta barrera que suponen los derechos. Aprovechando que usted está en la provincia de Teruel, sabe que hay una reivindicación desde hace años por parte, que lidera la plataforma Agrigate, la plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel, en la que exigen pues tener las mismas condiciones en cuanto a incorporaciones, en cuanto a cobros, que otras provincias u otras comarcas que tienen una producción similar. Por las noticias que nosotros hemos ido recibiendo, usted les ha dicho que con la ley en la mano no puede haber ese tipo de compensaciones que en un momento se creyó que se podían dar. ¿Cuál va a ser la situación del campo turolense? Bueno, vamos a ver. Lo primero, desde luego, mi reconocimiento a Agrigate. Con ellos hemos mantenido muchísimas reuniones. Bueno, ellos han puesto encima de la mesa un problema que yo siempre desde el primer momento he reconocido como real, que hay un tratamiento inadecuado de Teruel en relación con la PAC, que esto viene en gran medida como consecuencia de los derechos históricos y bueno, y cuando se han planteado compensaciones. Vamos a ver, nosotros desde el Gobierno estamos haciendo todo lo que podemos para compensar esa situación a través sobre todo de dos instrumentos. El Programa de Desarrollo Rural, el PDR, que en estos momentos, si atendemos a la ayuda por beneficiario del PDR, es muchísimo más alta en Teruel que en Huesca o Zaragoza. Eso es así porque hemos querido que fuera así como un elemento compensatorio. Y también utilizamos, en la medida que podemos, el FITE, ¿de acuerdo? Pero yo sé que eso es insuficiente. Hacemos todo lo que podemos, y así siempre lo he trasladado, hemos asumido pues compromisos y los estamos cumpliendo para que eso, en la medida que se puede, que no es mucho, compense la situación, pero sabiendo que con eso no vamos a llegar a compensar, porque los fondos importantes son los del primer pilar, son los de la PAC. Para que usted tenga idea, o sea, estamos hablando en Aragón que el primer pilar de la PAC, lo que habitualmente llamamos la PAC, pues son del orden de 420, 430 millones de euros, mientras que el segundo pilar, el Programa de Desarrollo Rural, son 100 millones de euros, de los cuales la mitad los tenemos que poner el Gobierno de Aragón. O sea, lo que no podemos pretender es que con 100 millones resolvamos los problemas que generan
esos otros 400, ¿verdad? Pero aún así, nosotros, en fin, para mostrar también la voluntad del Gobierno, el compromiso, estamos haciendo todo lo que podemos tratando de compensar por esa vía. Claro, pero tal y como usted ha dicho, hasta que no se reforme la política agrícola común, hasta que no se reforme la PAC, Teruel no se va a quedar definitivamente al mismo nivel que provincias aledañas, sí. Y además Agrigate y también los sindicatos agrarios nos manifestaban pues esa incertidumbre. Ahora mismo estamos ya terminando 2017, la nueva PAC tendría que entrar entre 2019 y 2020, se está hablando ya de que se podría aplicar esa reforma de cara a 2024, con lo cual están un poco preocupados porque creen que el campo turolense, siendo que usted también es consciente de que cada vez es más difícil incorporarse a la agricultura, creo que era el presidente de Agrigate que nos decía algo así como: si esperamos muchos más años, a lo mejor ya no estamos ninguno en Teruel. Sí, no, claro, yo eso lo entiendo, pero bueno, quiero decir, vamos a ver, desde luego lo que no podemos hacer, y eso se ha demostrado, es que la situación desfavorable de Teruel en relación con las ayudas de la PAC, los astratos que se viene comentando, eso nosotros no lo podemos cambiar, y para eso es imprescindible una reforma en profundidad de la PAC. Pero es que es más, es que con los datos que ahora ya manejamos, es que no basta con equiparar la ayuda en Teruel a la de otras zonas de Aragón, es que hay que aumentar más, porque la situación en términos de renta de Teruel es mucho peor que la de otras comarcas. Es decir, que es insuficiente. Yo voy todavía más allá. La propuesta que yo pongo encima de la mesa demuestra que con esta reforma que yo propongo mejoraría mucho más la renta, se equipararía. El objetivo para mí no es equiparar las ayudas, es equiparar las rentas. Y para equiparar las rentas, como en Teruel son todavía más bajas que en el conjunto, que en las otras dos provincias, no basta con equiparar la ayuda, hay que aumentarla todavía más. Eso solo se puede hacer con una reforma en profundidad que empieza por eliminar los derechos históricos, ¿de acuerdo? Es que no hay otra posibilidad. Claro, es que esto no se puede hacer de forma inmediata. Pues no se puede hacer de forma inmediata, pero es que si no lo planteamos en serio, bueno, en serio lo estamos planteando, ¿verdad? Pero lo defendemos y de verdad nos creemos que ese es el camino, pues es que no estará ni en el 19 ni en el 20, pero ¿y qué pasa si en el 22 tampoco está? Porque si no lo proponemos y no lo trabajamos, nada garantiza que en el 22 o en el 23 está. Yo siempre digo que ahora mismo lo que nos toca es trabajar para conseguir ese objetivo, y por eso pongo el objetivo en equiparar las rentas, que no es suficiente con equiparar las ayudas. Me comunican desde realización que nos queda muy poco tiempo. Tenía varias preguntas más preparadas, pero sí que querría preguntarle por una última, y es que, si no me equivoco, el 30 de noviembre termina el plazo para solicitar esas ayudas a la modernización de las explotaciones y a la incorporación de jóvenes agricultores al campo, o a la incorporación de personas como empresarios agrarios. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿Qué les diría a aquellas personas que estén pensando en modernizar su explotación o que estén pensando en incorporarse? Sí, no, bueno, vamos a sacar una nueva convocatoria, que va a ser ya la tercera. Hasta el momento hemos puesto a disposición de la modernización y de la incorporación 50 millones de euros, con muy buena acogida. Vamos a convocar otros 20 millones adicionales, con lo cual ya serán 70. Y bueno, pues desde luego yo lo que hago es animar sobre todo a los jóvenes a que consideren la agricultura como una actividad, una actividad en fin, con la que uno se puede ganar la vida, pero teniendo muy claro que somos muy exigentes en que se pueda ganar la vida. Es decir, a los jóvenes que se incorporan les exigimos que nos demuestren que la explotación que plantean, que en definitiva que el negocio que plantean es viable y van a poder vivir de él. Pero aún así es necesario, y mi convicción es plena en ese sentido, que es imprescindible también garantizarles un sistema de ayudas más eficaz y más justo, que es, vamos, el que yo propongo u otro que lo mejore, ¿verdad? Yo desde luego estoy abierto a que cualquier otra propuesta que mejore o que corrija mejor los problemas que yo trato de
de solventar, ¿no?, con esta propuesta, pues por supuesto aceptarla sin ningún problema. Señor Olona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana en Calamocha Noticias. Nos hemos quedado sin tiempo, tenía varias preguntas más, iba a preguntarle por agroambientales, también pues por cómo está afectando la crisis de Cataluña, el conflicto con Cataluña, con Aragón, que al fin y al cabo son mercados que trabajan de forma muy conjunta, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, bueno, así que le emplazamos a la próxima vez que pase por la comarca del Jiloca a que venga también a Calamocha TV. Ha sido un placer y desde luego cuando queráis, encantado de volver por aquí para hablar de todos estos puntos que se han quedado en el tintero y de los que consideréis necesarios. Y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esa reforma de la PAC y si es tenida en consideración la propuesta que usted hace y sale adelante y conseguimos que el campo turolense se equipare al resto. Porque desde luego nuestro futuro depende no solo de la PAC, pero también depende de la PAC. Muchísimas gracias, señor Olona, lo dicho. A vosotros.